Dios les bendiga, la paz del Señor sea en cada corazón. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Queremos en esta noche compartir con todos ustedes la palabra del Señor, alabar al Señor, testificar. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos. Y antes de compartir una palabra y estar orando, vamos a compartir un himno, el himno número 53. Así que lo invitamos allí en su casa que usted pueda cantar con nosotros también.
Hermanos, es un gusto para mí, para todos nosotros estar aquí una vez más para adorar su nombre, para adorar el nombre del Señor, porque Él es el único de recibir toda gloria y toda honra, ¿no? Amén. Yo quería dejarle un pasaje de la Biblia muy conocido, que lo nombro y ya van a saber de qué se trata, ¿no? Que se encuentra en el Salmo, en el capítulo 1. Solamente el versículo 3 quiero leer, que dice así de la siguiente manera, dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Amén, damos gracias a la palabra de Dios. Y esta palabra yo leía esta mañana, ¿no? Estaba meditando, estaba leyendo el libro de Juan y en un momento estaba leyendo lo que es la vid verdadera, ¿no? Y vemos que en el capítulo 15 vemos que dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? 15:1, ¿no? Y vemos como Jesús empieza a relatar lo que es la vid, dice: y todo aquel que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Gloria y todo aquel que no lleve fruto, dice la Biblia, será cortado y será echado al fuego, ¿no? Amén. Y cómo es, ¿no? Dice, también Jesús ahí mismo dice: si permanecieren en mis palabras, yo permaneceré en vosotros, dice también, ¿no? Y me llevaba este versículo de la Biblia y dice, como dice acá, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? ¿Y qué son esas aguas? Las aguas del río de Dios, que Jesús mismo dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Esas aguas vivas que vienen del cielo, del Señor, que corren dentro de nosotros, que nos redarguye, que por ahí cada vez que hacemos algo mal, usted siente algo acá que dice: hiciste esto mal. Ese es el Espíritu Santo tratando con nosotros, corrigiéndonos. Día a día, momento a momento, el Espíritu Santo está corrigiéndonos, ¿no? Gracias, Padre. Y como nos corrige, ¿no? Porque nos ama, otra porque somos sus hijos, y Dios mismo en la Biblia dice: Dios al hijo que ama corrige, ¿no? Y muchas veces no nos gustan las correcciones de Dios, pero las debemos aceptar porque son lo mejor para nuestra vida, ¿no? Y también dice que das su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Todo lo que hacemos en el Señor, todo lo que hacemos de corazón a Dios, siempre va a prosperar si Dios lo permite, ¿no? Todo, o sea, vamos a predicar y por ahí no... Dice, no, nadie me escuchó, pero sabemos que yo estuve hablando y la semilla fue plantada. Y a su tiempo dará su fruto y esa persona vendrá al camino del Señor, ¿no? Y eso es lo que hace estar junto a las corrientes de las aguas del Señor, ¿no? Dar frutos y dar esos frutos, y como dice la Biblia también, de gracia recibimos y vamos a dar de gracias, hermano, hacia aquel perdido, hacia aquel desventurado que está en el mundo y por ahí estás sin Dios, por ahí con nosotros. Y hoy en día está mal, está desahuciado y tiene vergüenza por ahí de volver a Cristo. Por ahí usted es uno de esos. Y hoy Cristo quiere que tú vuelvas a Él, ¿no? Que volvamos como ese hijo pródigo a los brazos del Padre. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Gracias, Padre, porque Él recibe al pecador. Amén. Odia al pecado, aborrece el pecado, pero al pecador lo ama con todo su corazón. Con todo lo que Dios es, Dios ama al pecador, así como a sus hijos, ¿no? Y con esta palabra yo quería dar la apertura, y creo, si estás tú de pie, sentado, quieres arrodillarte, vamos a orar. Amén. Como usted más cómodo se sienta, se quiera arrodillar ahí en este momento, puede hacerlo con libertad, ¿no? Pero vamos a orar, y que la oración que salga, que sea de lo más profundo de nuestro ser, que sea con sinceridad hacia Dios, ¿no? Padre, gracias te damos, Padre, en este momento. Oh, mi Dios. Gracias por dejarnos reunirnos aquí, Padre, Sí, una vez Señor. más, Padre.
para adorar tu nombre, Padre. Bendito Gracias sea por tu mis nombre, hermanos Padre que se bueno. conectaron, que se van a conectar, Oh, Padre. Rey Te de doy la gracias gloria. por cada uno, porque tú lo traes aquí con un Aleluya. propósito. Porque tú quieres hablar a esas vidas, Tú Padre. eres fiel, Te damos Señor. gracias, Padre, y te pedimos que tú tomes el control de esta Oh, reunión. santo Que es tu tu Espíritu Santo nombre. nos guía hasta donde Él quiera, Sí, Señor, mi Padre. Rey, Que nosotros gloria a no le Dios. pongamos limitaciones. Ayúdanos a no ponerte limitaciones, Padre. Oh, mi Sino que tu Cristo Espíritu amado, Santo haga como Él aleluya. quiera y ordene, Padre. Gloria a en el nombre de Dios. Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre. Gracias, en el nombre Padre de Jesús de bueno. Nazaret. Gloria a Amén. Dios. Y amén. Amén, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a esta reunión, a este nuevo encuentro que podemos tener virtualmente para alabar al Señor. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Mi conciencia me recuerda.
Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre bueno. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor y gloria y honra a Él, porque Él es el Rey de gloria. Amén. Amén. Digno de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración, día a día. En donde estemos, hermanos, tenemos que estar predispuestos alabando al Señor. Gracias, Padre. Siempre con un gloria a Dios, un aleluya. Gracias, Porque Dios. eso es lo que muestra cuánto amor le tenemos al Señor, ¿no? Gloria a Porque Dios. cuando uno quiere mucho a una persona, está todo el tiempo pensando Amén. en ella y todo el tiempo quizás hablando por teléfono. Yo tengo a mis familiares que están lejos y a mis primos, todo, y siempre les estoy enviando mensajes, hablando, viendo cómo están. Y así tenemos que ser con el Señor también, amén, porque Él quiere que nosotros podamos hablar con Él todo momento, no solo cuando nos vamos a arrodillar a orar, lo cual está perfecto y tenemos que tener ese momento para poder también alabar al Señor, amén. Y quisiera compartir con ustedes un salmo que es conocido, el Salmo 138, el versículo 7. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno. Vamos a leer desde el 6. Amén. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Amén. Acá Amén. vemos cómo el salmista estaba alabando y reconociendo que el Señor es poderoso y era quien lo iba a librar de la mano de sus enemigos. Amén. Y también nos viene diciendo desde el 6 que hay que ser humildes, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, al que se humilla en su presencia, a ese es el que el Señor tiene en cuenta, ¿no? Porque si nosotros nos lo creemos que la sabemos toda y que sin Dios incluso podemos ir hacia adelante, déjenme decir, hermano, que nos vamos a dar la cabeza contra la pared y no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque acá su palabra dice que Él atiende al humilde, más al altivo, aquel que se cree que sabe todo, lo tiene de lejos. Eso no quiere decir que uno no deba estudiar o aprender, sino que con todos los conocimientos que tengamos, sepamos que el Señor siempre nos puede enseñar cosas nuevas y siempre es Él el que puede ser ese río que corra en nuestros corazones, amén. Así como sigue diciendo, y si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Quiere decir que el Señor es el que nos da vida. Sin Él no somos nada, amén. Alabado Contra sea la Dios. ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra, dice, ¿no? Aquí, como venía diciendo el salmista, está reconociendo el poder del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pruebas, en luchas, solo debemos hablarle al Señor y Él es el que peleará por nosotros, porque no es por nuestras fuerzas, sino es porque el Señor está con nosotros y Él es el poderoso que pelea por cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y luego continúa diciendo este versículo que es muy conocido, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, dice, ¿no? Y aquí vemos la humildad, ¿no? Porque le dice, no desampares la obra de tus manos, porque nosotros somos polvo simplemente, ¿no? Y el Señor es el que nos va moldeando, nuestro alfarero, ¿no? Entonces, cada día, hermano, que podamos hablar con el Señor, estar en comunión, reconocer que sin Él no somos nada, ser humildes, amén. Eso era lo que yo venía aprendiendo y quería compartirles y dar gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestra familia, en nuestras vidas, Gloria a porque Dios. a pesar de que son tiempos difíciles y quizás siempre uno se está levantando y no sé, y pasa algo y pum, te choca eso y como que te quiere debilitar, pero sabemos que en el Señor somos fuertes, ¿por qué? Porque Él es nuestra fortaleza, Gloria a ¿ven? Dios. Y no sé si Marquitos tiene algo para agradecer, le vamos a estar dando a él. Gracias te damos, Padre bueno. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.
Una bendición estar acá reunidos, una vez más, ¿no? Como siempre digo, juntos, ¿no? Glorificando a Dios, porque Él es bueno con nosotros, ¿no? Y quería compartirles una palabra que se encuentra en Salmos 132, el versículo 15, ¿no? Que muy buena esta palabra, venía leyendo hace varios días y me atrajo mucho, ¿no? Que lo que escuchaba ayer justamente se reflexionaba, dice, el versículo 15 dice, multiplicaré el alimento de mi pueblo para que los pobres se sacien de pan, ¿no? Y ayer justamente hablaba, ¿no? De esto así del alimento y todas esas cosas, pero por ahí nosotros estamos, ¿cómo se llama? En luchas, pruebas, a veces decimos, ¿qué vamos a comer hoy? O ¿qué vamos a hacer, no? Y ahí es cuando veía esta palabra que dice, multiplicaré el alimento de mi pueblo para que el pobre se sacie de pan, ¿no? Y por ahí nosotros estamos, a veces decimos, por ejemplo, gente hace que está en su casa y dice, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conseguir trabajo, ¿no? Y hay veces que como dice, escuchábamos que dice, ¿no? Que a veces Dios envía a una persona, ¿no? Ahí a estar siempre ahí ayudándote, ¿no? Y te trae a veces mercadería o a veces te envía mercadería, esto para vos, el Señor me dijo que te envíe esto, ¿no? Pues muchas veces pasa, ¿no? Que por ejemplo mis hermanos están en sus casas, por ejemplo, y mi tía de allá, de otra parte, le envía mercadería, ¿no? Y sin saber la necesidad que ellos tienen o por ahí, ¿no? Y por ahí nosotros decimos, pero ¿por qué me enviaste? ¿Cómo sabías vos que yo estoy pasando por esto, no? Y esa persona no simplemente fue por casualidad, sino que por Dios fue esa persona, ¿no? Que Dios puso esa persona para ayudar a las personas que están pasando por esas crisis, ¿no? De alimento. Como siempre se ora, ¿no? Cuando oramos por el alimento, siempre usted, si lo hace, creería que lo hace, ¿no? Que siempre decimos que nunca nos falte el pan de cada día, ¿no? A veces, y decimos que provee a los pobres, a las viudas, a aquellos que no tienen, ¿no? En situaciones de calle, ¿no? Que esté ahí el Señor acordándose de ellos, así como se acuerda siempre de nosotros, ¿no? Y me gustaba esta palabra y quería compartirles esto, ¿no? Y que el Señor bendiga su vida y animarle que aunque estén en pruebas o luchas, en dificultades, en lo que sea, siempre, como siempre decimos acá, ¿no? Por ahí nosotros nos quejamos, por decir, por ejemplo, hace calor, un poquito de calor, y yo soy el que más me quejo, ¿no? Dice, sopa otra vez, ¿no? Y acá la señora que está acá, la chica esta, dice, gracias Señor por la sopa que tenemos hoy, ¿no? Y siempre me hace acordar, y hay una palabra que dice dar gracias a Dios en todo, ¿no? Amén. La verdad que muy linda esta palabra, y quería compartirles esto, y que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, le damos gracias al Señor por todo lo que nos viene hablando, y vamos a seguir alabando al Señor, amén. Y luego de estas alabanzas ya vamos a entregarle al siervo para que continúe con la palabra, amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. Gracias, Señor. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Saludamos en el inmenso amor de Jesucristo. En este día, cada uno de ustedes que están recibiendo la palabra del Señor, es para nosotros una inmensa alegría poder sentir la gracia de Dios sobre nuestra vida. En esta noche preciosa, en este día que Dios nos ha preparado y nos ha dado esta oportunidad para que junto a ustedes podamos gozarnos y regocijarnos porque sabemos que Él es fiel y su palabra viva y eficaz. Y estamos en un tiempo particular viviendo no solamente en Argentina, sino que también en gran parte del mundo, si así pudiéramos decirlo, y en todas partes sobre la faz de la tierra. Pero damos gracias al Señor que nosotros podemos tener esta oportunidad de nutrir nuestras vidas, hermano, a través de la sabiduría, de la revelación del poder de la palabra de Dios, que es la que puede edificar su vida, puede edificar su familia, su hogar. Hermano amado, no hay sabiduría mayor en la tierra que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que quiero, antes de hacer una oración con ustedes, quiero que me acompañe al capítulo número 12 de la historia de la iglesia, esta serie que estamos llevando adelante. Vamos a ver el capítulo número 12 del libro de los Hechos, el registro de la historia que nos tiene aquí en estos tiempos que estamos compartiendo con todos ustedes. Así que tome su Biblia allí, tome su anotador, como siempre le decimos, un apunte donde usted pueda tomar nota
y pueda siempre seguir, hermano, cada prédica, cada enseñanza, cada devocional y lo que usted lee, aún en el internet, en las redes sociales, corrobore, hermano, y compruebe a través de las Sagradas Escrituras. No lea nada o lea lo que va a leer, hermano, comprobando que realmente está fundado en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a ver el verso 1 al 4. Vamos a comenzar con la primera parte del capítulo 12 y dice así las Sagradas Escrituras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Gracias en el nombre de Jesús. Dios mío, hemos leído esta palabra preciosa y gloriosa. Oh Rey de la Gloria, porque ella, Señor, es la que habla a nuestros corazones para que podamos comprender y entender, y que esta noche esta palabra, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento en los propósitos suyos. A nuestros hermanos en diferentes lugares, los que están recibiendo en este día, a través de los audios, Señor, y a través, Dios mío, de todos los medios donde pueda llegar, para la honra y para la gloria de tu nombre, porque tú lo harás posible, Señor, para que tu gracia sea obrando con poder. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracia, a ti sea la gloria para siempre, Dios mío. Amén y amén. Damos gracias al Señor, así que si usted está allí en su casa, le decimos que reciba su asiento y vamos a estar compartiendo el capítulo número 12 de la historia de la iglesia. Hasta este punto, hermano, que estamos viendo aquí en esta noche, la iglesia primitiva, en toda su extensión desde su comienzo, podemos ver, hermano, que se debatió entre lo que tiene que ver con persecuciones, con violentas persecuciones, como el caso, por ejemplo, que hemos visto de la muerte del diácono Esteban, el primer servidor de aquellos 7 que fueron apartados en el capítulo 6 del libro de los Hechos. La violenta persecución, hermano, que tuvo como epicentro la ciudad de Jerusalén, donde la iglesia fue perseguida a causa de algo, hermano amado, que tiene que ver con la predicación del Evangelio de Cristo, pero algo que fue predicho por Jesús. Cuando Jesús habló a sus discípulos, les habló acerca de esos tiempos. Y, por ejemplo, el caso de Pedro y de Juan, ellos fueron los dos líderes que comenzaron desde Pentecostés, y ellos tuvieron en claro, hermano, que parte de la regla de juego, para que usted entienda, parte de lo que tenía que ver con el llamado que el Señor le había hecho a ellos, estaba la persecución. Y aquí tenemos al primer apóstol. Este Jacobo es hermano de Juan, y está el otro Jacobo que es Santiago, que escribió la epístola de Santiago, que lleva su nombre, hermano del Señor Jesús. Aquí tenemos a un hombre, hermano, que fue ejecutado por el gobernante, por este rey llamado Herodes. Estos Herodes, hermano, tuvieron participaciones en diferente tipo y en diferente tiempo, hermano, y diferente tipo de persecuciones. Por ejemplo, si nosotros vemos el padre de el abuelo de este Herodes, era aquel que persiguió a Jesús, o que quiso matar a Jesús. Cuando Jesús fue con sus padres, el Señor habló a José y a María para que descendieran a Egipto, y después terminó muerto. Este mismo Herodes tiene un hijo que después fue aquel también precursor para llevar adelante y ejecutar a Jesús en la cruz del Calvario, como conocemos. Y el nieto, está aquí otra vez en la escena y lleva adelante, hermano, la ejecución de Jacobo. Lo mata a espada, y no solo eso, sino que encarceló a Pedro. Y la palabra del Señor dice, hermano, que si nosotros vemos cuidadosamente,
nos vamos a dar cuenta cómo el poder político, hermano, cómo el poder del imperio romano estaba congraciado, compenetrado con la misma nación o los mismos judíos. Si bien habían judíos que eran aquellos que habían formado un ejército revolucionario, y bueno, cada tanto aparecían y hacían un desastre para tratar de liberar a Israel de la esclavitud de Roma, pero los judíos que estaban allí, como los religiosos judíos, como por ejemplo los que estaban, hermano, al frente y eran líderes de la religión judía, ellos, hermano, tenían una participación directa con el poder político en aquel entonces. La Biblia dice que Herodes, habiendo matado a Jacobo y encarcelado a Pedro, él vio que había agradado. ¿A quién había agradado? A los judíos. Ahora fíjese, hermano, en qué época y en qué tiempo sucedió esto. La Biblia dice que esto sucedió en los días de las Pascuas. La Pascua, hermano, tiene que ver con algo como nosotros cuidadosamente vamos a ver en la Escritura, hermano. Tiene que ver con la salida, el exilio, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. La Pascua se celebró, hermano, con motivo de una gratitud, y dice que ellos celebraban la Pascua, hermano, continuamente. Y hoy nosotros, la Pascua que nosotros celebramos, hermano, es la cena del Señor. Ahora, hermano, en plena fiesta mataron a un judío. Imagínense a qué punto estaba el corazón de estos líderes judíos, hermanos, religiosos, que a ellos no les importaban que eran sus hermanos. Tan solamente porque ellos estaban predicando el Evangelio, nada más y nada menos, predicando el Evangelio, a quienes ellos fueron acusados porque su conciencia le acusaron, y en realidad fueron los que pidieron la muerte de Jesús. Ellos mismos, hermanos, persiguieron a sus propios hermanos, y aquí tenemos un caso de la muerte del primer apóstol llamado Jacobo. Ahora, hermanos, una de las cosas que vemos cómo la iglesia reaccionó hasta esta época de la historia. Y es lo que yo quiero que ustedes vamos a verlo en esta noche cuidadosamente. Hemos leído este pasaje. Vamos a leer San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a ver el fundamento de lo que estamos diciendo en la Escritura. A ver qué dice. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí tenemos un caso, hermano, de lo que significó el nacimiento de Jesús, y los magos que usted conoce la historia, y cómo los magos vieron aquella señal y fueron a ver lo que había acontecido, y era precisamente el nacimiento de Cristo. Pero si usted ve y observa el verso 7 de Mateo 2, donde estamos ahora, allí aparece este personaje y dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso
y mirra. Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y allí, desde el verso 13 en adelante, tenemos lo que tiene que ver la huida a Egipto cuando José, el padre, padrastro podríamos decir, ¿no? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Padre de crianza de Jesús, fue avisado en visión para que él huyera a Egipto. Y desde el verso 16 encontramos cómo Herodes, personaje hijo del diablo, mató a los niños en Belén, procurando también en esa franja de edad poder matar a Jesús. Ese fue su plan siniestro que tenía este personaje en mente. Ahora, Herodes Agripa I era a su vez sobrino de Herodes Antipa, que tuvo parte en el juicio que hicieron a Jesús. San Lucas capítulo 23, versos 7 al 12, vamos a ver este pasaje de la Escritura. Vamos a corroborar esto, lo que dice la Escritura. Estamos hablando del capítulo 12 de la historia de la iglesia. Vimos el verso 1 al 4 del libro de los Hechos, 12, ¿decimos bien? ¿Qué dice? San Lucas 23. San Lucas, capítulo 23, versos 7 al 12. Dice que al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados se le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Estos personajes usados, hermano, por el diablo, se hacían populares por medio de violencia, congraciándose aún con el pueblo judío. Esto no es ajeno a nuestros días. ¿Por qué no es ajeno a nuestros días, hermano? Si nosotros nos remontamos al año 312 después de Cristo, nos vamos a encontrar que allí había un emperador llamado Constantino. Este emperador Constantino llegó a un acuerdo con las iglesias que se estaban apartando de la palabra, que se estaban desviando de la sana doctrina, y llegando a un acuerdo, llegó a formarse lo que significó la iglesia del Estado. El Estado confabulado o el Estado ligado a la iglesia, y se llamó la iglesia del Estado. Entienda esto, hermano. Pasó a ser de la iglesia de Jesucristo a ser la iglesia de un poder, hermano, en este caso de Constantino, un emperador romano. Ahora, en los días que vivimos, hermano, esto no es ajeno. No es ajeno que hoy en día, por ejemplo, existe este tipo de acuerdos que se están llevando adelante, hermano, donde el poder político o el poder, por decir así, hermano, en todos los sentidos, conlleva todo este tipo de acuerdos que tienen que ver, hermano, con intereses, que tienen que ver con intereses propios. Si vemos esto, hermano, aquí dice, y vio Herodes que agradó a los judíos que él hubiera matado, que él hubo matado a Jacobo, y entonces encarceló también a Pedro. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado, hermano, quien estuvo en la transfiguración de Jesús. Si nosotros vemos Mateo capítulo 17, del verso 1 al 13, allí vamos a encontrar, hermano, que Pedro, Jacobo y Juan fueron aquellos que fueron llevados por Jesús al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos. La Biblia cuenta allí con detalle que le apareció Moisés y Elías y ellos vieron aquella gloria. Entonces, este Jacob que la Biblia habla era ese Jacob que estuvo allí, que era hermano de Juan. Este muchacho, este hombre, hermano amado, nos encontramos con que ellos fueron los que pidieron a Jesús ser sus mayores ayudantes. Miren lo que eran, ¿no?
Vamos a ver un poquito este detalle que nos dice la Biblia en Marcos capítulo 10, verso 35 al 40. Marcos capítulo 10, verso 35 al 40. Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso puede beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizado en el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Mire usted, hermano, eran tan íntimos que eran también tan realistas, tan sinceros, ¿no? Querían tener un privilegio. Jesús le comenzó a hablar, hermano, y comenzó a darle a conocer este tipo de cosas. Ellos ya estaban pensando en la eternidad. Y mire cómo termina Jacobo. Termina muerto, hermano, por Herodes. Ahora, estos hombres, estos siervos, hermano, eran como más íntimos con Jesús. Nosotros vemos, por ejemplo, que en distintos escenarios que los evangelios nos cuentan, aparecen Pedro, Jacobo y Juan. Son como los más íntimos. Y este hombre, hermano, dio la vida por su maestro. Cuando vemos esta festividad que se estaba llevando adelante en los días en que fue muerto este hombre, hermano, tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura, conocido como la Pascua. Allí en Jerusalén estaban llevando adelante esta fiesta, y mientras esto llevaban adelante, hermano, mire a qué punto la ceguera espiritual estaba en los judíos, que ellos no veían, hermano, lo que estaban celebrando. Y no entendían lo que estaban celebrando. Que ya esa Pascua se había cumplido en Cristo. ¿Entiende? Ya lo que el Señor había padecido en la cruz, ya fue el cumplimiento de lo que se venía prediciendo. Ya la Escritura lo venía diciendo en el Antiguo Testamento. Y aparece allí. Ahora, vamos al verso 5 en adelante. Le voy a pedir a los que están aquí. Usted escuchará una voz allí atrás de mi esposa, que está allí fuera de cámara, pero está colaborando y ayudándonos también. Vamos a ver del verso 5 del capítulo 12. Vamos a dar lectura y vamos a ir hasta el versículo 19. Pero vamos a leer primero hasta el versículo 10. Del 5 al 10 vamos a leer. Sí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de la cual se le abrió por sí misma, y saliendo pasaron a la calle, y cuando el ángel se apartó de él. 5 versículos que nos dan a conocer, hermano, el acontecimiento de lo que estaba llevándose adelante en la cárcel. Esta era la escena de dónde estaba Pedro. Pasemos esto un poco, hermano, y tracemos un poco un paralelo con nuestros tiempos. ¿Cómo reaccionaría la iglesia hoy en semejante acontecimiento? De hecho,
Las redes sociales están plagadas, hermano, de acusaciones de un lado, de otro, de aquí, de allá. Y usted verá, hermano, que muchos se sirven de ese tipo de cosas y en lugar de predicar el evangelio se están mezclando en todas estas cosas. Imagínese, hermano, que alguien llega a caer en una situación así. ¿Cómo se diferencia en medio de un tiempo, hermano, tan oscuro espiritualmente en muchos de los casos? En un tiempo donde venía Cristo, que todo te va a ir bien, en un tiempo donde la predicación de la prosperidad, del bienestar, de que todo está bien, de que todo va a ir mejor. En un tiempo, hermano, donde se mezcla y se está viendo con claridad el evangelio añadido, el evangelio adulterado. Hermano, para ver este tipo de escenario, como vimos en estos 5 versículos que acabamos de leer, permaneciendo en la verdad, permaneciendo en la palabra, una iglesia que tiene arraigado la claridad de lo que significa, hermano, predicar el evangelio. Ahora, si nosotros continuamos con este pasaje de la Escritura desde el verso 11 en adelante, que vamos a dar lectura ahora, pero vamos a hacer un pequeño intervalo aquí para que usted vea. En otros tiempos, más adelante, el apóstol Pablo escribe acerca de este escenario a la iglesia en Éfeso. Lo hemos mencionado muchas veces, pero lo vamos a seguir mencionando porque es necesario. Pablo escribe acerca de la armadura de Dios, que tiene que ver, hermano, con la iglesia en Éfeso, entrando en conciencia de lo que significa la batalla que estaban librando, hermano, en los ámbitos espirituales. Pablo dice, hermano, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Una iglesia consciente, hermano amado, de dónde se está moviendo en los ámbitos espirituales. Es una iglesia que tiene conciencia que las batallas son diarias y son en todo momento y en todo lugar, a toda hora, que no se detiene. Una iglesia que está avanzando en la predicación del evangelio, avanzando y llevando el evangelio de las buenas nuevas. Es una iglesia que tiene conciencia que la batalla se va a presentar en todo momento y que esa batalla se libra en los aires. Una iglesia, hermano, que pregona el verdadero evangelio de Jesucristo es una iglesia que constantemente está enfrentada a desafíos, oposiciones, como nunca en la historia le haya sucedido. A ellos particularmente allí y a nosotros en nuestros tiempos aquí. Una iglesia, hermano amado, que predica el evangelio y que entra en la esfera de confrontar contra el pecado, sí o sí, hermano, va a estar en el frente de batalla. Puede haber persecuciones que tienen que ver con lo físico. Puede haber persecuciones que tienen que ver con lo intelectual. Mire, ahora mismo, mientras nosotros estamos enseñando la escritura acá, hermano, hay obras diabólicas de brujos, hechiceros, parapsicólogos, curanderos. El Señor los reprenda, hermano, que son espíritus inmundos que se mueven en los aires. Pero tenemos la firme conciencia, hermano, que esta palabra sacude los aires, porque estamos hablando aquí ahora, hermano, de lo que el Señor había hecho enviando su ángel para que, hermano amado, Pedro pudiera ver la obra de Dios, el poder de Dios obrando, hermano amado, en la liberación de la cárcel. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de una cárcel espiritual en el sentido espiritual. En todo tiempo. Le voy a decir, hermano, ahí donde usted está, centre su atención en lo que estamos viendo ahora, porque esto subió un voltaje. Efesios capítulo 6, verso 18, vamos a leer. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia. ¿Por qué, hermano amado? La iglesia en Éfeso entendió, hermano, las terribles batallas que libraba en los aires. Y el apóstol Pablo
hermano, le enseñó a la iglesia a batallar. Hermano, esta parte que estamos viendo del capítulo 12 de la historia de la iglesia, quiero decirle que lamentablemente no es para creyentes mediocres, creyentes, hermano amado, livianos, carnales, mundanos. Estos pasajes de la escritura que estamos enseñando, hermano, entiende la iglesia que vive en el Espíritu. Aquí la Biblia a mí me dice, hermano, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, hermano, con toda perseverancia. Hermano, si la gente se desconecta, mire cuántas personas, hermano, van a una reunión de 2 horas, vuelven a la casa, hermano, y se desconectan y están en cualquier otra cosa. Pero el que vive en el Espíritu, hermano, el que tiene conciencia espiritual de contra qué está batallando, hermano, sabe de qué se trata lo que está viviendo, hermano. Ahora, continuamos con este pasaje, hermano, y vamos a ver el verso 11 en adelante. Así que yo le voy a pedir que usted preste toda su atención, centre su atención allí. Vamos a ver el verso 11 en adelante. Dice así: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó todo lo que el Señor le había sacado. ¿Cómo el Señor le había sacado? De la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Aquí aparece, hermano, en la escena otro nombre, Jacobo. Este fue el pastor en Jerusalén, el líder máximo de la iglesia en Jerusalén. Jacobo. Este Jacobo fue el medio hermano de Jesús. Si usted está conociendo allí lo que él está diciendo, el relato que está haciendo la Biblia aquí, hermano, vamos a adentrarnos un poco en lo que dice el verso 5 y este relato. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia en Tesalónica, hermano, fue enseñado por Pablo, y Pablo le deja un registro escritural en una de sus cartas, que es el capítulo 5, verso 17 de la primera carta a los tesalonicenses, y le dice Pablo de esta manera: orad sin cesar, sin detenerte. Hermano, el cristiano tiene una conciencia de guerra, y esa conciencia de guerra no se detiene en el día, no se detiene en la noche, no se detiene en la mañana. Esa conciencia de guerra, mi amado hermano, es una conciencia que constantemente nos está llevando a frentes de batalla. Ahora, la reacción de la iglesia, hermano, aquí es lo que debemos conocerlo de primer plano. Una iglesia, hermano, afianzada, fundamentada en los principios bíblicos, reacciona de esta manera. Una iglesia carnal, hermano, creyentes, ministros carnales, ministros, hermanos, que se ponen a discutir cierto tipo de cosas que no tiene que llevarse a discusión, sino a ejecución de las cosas que se tienen que hacer. Cuando digo ejecución, no estoy diciendo en el término malo,
Estoy diciendo en ejecutar la palabra, en echar a andar la palabra, en poner por obra la palabra. Discutir en un ministerio, discutir de esto, de lo otro, y muchas veces tolerante de un montón de cosas, hermano. Eso es una reacción de ministros almáticos, sentimentales, cuando en realidad debemos observar la Escritura y aplicar la Escritura, de qué se trata, y llevar adelante en obediencia a la Escritura. ¿Sabe qué hizo esta iglesia, hermano? Reaccionó entendiendo contra qué estaba batallando. La reacción fue en el plano espiritual. Por eso el ángel fue enviado por Dios. Si la reacción hubiese sido en el plano temporal, hermano, es como que Dios estuviera diciendo, bueno, peleen ustedes con su fuerza, háganlo ustedes allí como ustedes quieren. Pero en realidad la iglesia reaccionó en el mundo espiritual. Reaccionó a través de la oración, de lo que nos dice Efesios 6, 18 y lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Si nosotros vemos esto, hermano, el apóstol Santiago en su carta escribe y dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. ¿Entiende? Era hombre sujeto a pasiones como la nuestra. Pero sin embargo oró y lluvia no cayó. Pero luego oró, hermano, después de 3 años y 6 meses, oró y el cielo dio lluvia. Y era como cualquiera de nosotros. Ahora, imagínese, hermano amado, que el apóstol Santiago está diciendo la oración eficaz del justo puede mucho. Yo le pregunto, ¿Santiago no estaría escribiendo la misma experiencia o una de las tantas experiencias que tiene que ver, hermano amado, con lo que sucedió en la iglesia en Jerusalén? ¿Con lo que sucedió con el encarcelamiento de Pedro? De seguro que sí. Porque lo que está asociando Santiago, lo que está asociando Tesalonicense y lo que está asociando Hechos capítulo 12 versos 5 y lo que está asociando también Efesios 6, 18, nos tiene que dar a conocer, hermano amado, que si la Biblia lo dice tantas veces, es porque nos está diciendo que en todos los tiempos, hermano, la iglesia reaccionó de esa manera. Ahora, ve usted, hermano, la casa donde estaban orando. Allí había un muchacho, que vamos a hacer un pequeño intervalo y pasamos por allí. Juan Marcos. La mamá de Juan Marcos, esta María era la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos fue el que después escribió el Evangelio de Marcos. El que también fue llevado por Timoteo a Roma, porque Pablo se lo pidió, porque necesitaba que él esté allí, porque le era necesario y le era útil en el ministerio. Eso nos dicen las Escrituras. Bien, vamos a continuar un poquito más en este punto, en esta noche. Si vemos nosotros aquí el pasaje que estamos viendo, hermano, desde el versículo 11 en adelante hasta el versículo 19, hemos podido ver, hermano amado, acerca del acontecimiento de cómo Pedro está relatando, está dando a conocer lo que aconteció en la cárcel y cómo el Señor envió su ángel y lo sacó de la cárcel a Pedro, hermano, y lo libertó de una manera milagrosa, de una manera poderosa. Hermano, una iglesia que se mueve en los ámbitos espirituales, una iglesia, hermano, llena del Espíritu Santo, reacciona de esta manera. Como resultado, Pedro fue libertado. Estamos en tiempo muy peligroso donde muchos, descuidando la oración, cayeron presa de ociosidades, las congregaciones llenas de programas, ministros ocupados en cuestiones temporales. Y esto es un peligro a la hora de la batalla. Con solo ver que en las reuniones de oración hay casos que se tornan una pesadez. Pedro, en el principio del 60 después de Cristo, escribe la primera carta a la iglesia esparcida a causa de la persecución y le dice: sed sobrios y velad. Vaya que tenía, hermano, razones fundadas en principios que habían quedado registrados, hermano, para escribir sed sobrios y velad. Hermano, ¿cómo puede ser, usted que está viendo esta serie en estos tiempos, cómo podremos nosotros, hermano, querer, escuche por favor con atención, cómo nosotros podemos querer ver tantas grandes victorias, hermano,
si en realidad la fuente fundamental, el arma fundamental, que es el poder de la oración que el Señor le entregó a su iglesia, no está siendo usado como tiene que estar siendo usado? Porque, hermano amado, hay otras cosas que son más importantes. Hay cristianos, hermano, que están ocupados en otras cosas. Cuando hablamos de programas de iglesia, hermano, hay iglesias que están abiertas de lunes a lunes, y no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo, usted sabe lo que significa, hermano, poder prepararse espiritualmente para poder llevar adelante, hermano, una reunión. Si tuviéramos un poco de conciencia, nos daríamos cuenta por qué la Biblia, hermano, constantemente habla acerca de personas consagradas, acerca de personas que están dedicadas, acerca de personas que se ocupan en el ministerio. Pablo mismo, hermano, exhortó a Timoteo y le dice, ocúpate, ocúpate, para que tu aprovechamiento, para que sea esto provechoso, para que puedas realmente aprovechar lo que estás haciendo. Tenés que ocuparte de estas cosas. ¿Entiende, mi hermano? Entonces, la iglesia del Señor, en los tiempos que estamos viviendo, Pedro, le escribe a los hermanos esparcidos y le dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la iglesia, hermano, reacciona en oración. Ahora, este punto que estamos viendo sobre la historia de la iglesia en el capítulo 12, hermano amado, nos está llevando a entender lo mismo que dice el capítulo 4, cuando la iglesia reaccionó en oración. En oración, hermano, en oración. Los cristianos se reunían a orar. ¿Sabe qué, mi hermano? En esos tiempos, cuando vemos este tipo de acontecimientos, la iglesia sabía quién eran sus líderes, hermano. La iglesia sabía quién eran sus líderes. Y sabía y tenían conciencia que sus líderes estaban sufriendo, hermano amado, las consecuencias de predicar el evangelio. Y que ellos eran conscientes y sabían que esto iba a pasar. Tenían confianza en sus siervos, porque sus siervos estaban en el frente de batalla. Los siervos confiaban en la iglesia, hermano, porque la iglesia velaba en oración por ellos. Los siervos, ¿por qué confiaban, hermano amado, que la iglesia velaba en oración por ellos? Porque ellos les enseñaban la escritura. Hoy, una alta dosis de desconfianza, de descrédito que existe hoy en día, hermano. ¿Sabe qué, hermano amado? Hoy estamos viviendo en una época, en una etapa de la historia de la humanidad realmente bien difícil, como se llama en estos días la famosa pandemia en todo el mundo. ¿Sabe qué, mi hermano? Muchos están esperando que los templos se abran. Pues yo le digo, hermano, si hay alguien que está esperando que los templos se abran, métase a su habitación y váyase a orar y métase en la palabra de Dios y comience a nutrir su vida. Porque evidentemente usted fue uno de los tantos cristianos que fue a la congregación cuando se le antojó, cuando, ¿sabe qué? Se fue a la congregación cuando les quedó tiempo. Se fue a la congregación cuando se sentían bien. ¿Sabe qué, mi hermano? Ahora es cuando usted necesita la palabra, necesita las rodillas clavadas al piso, cosa que no hizo antes. Ahora la desesperación llegó al corazón suyo. Estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿sabe qué, hermano? No les voy a decir que estamos como relajados. No, absolutamente no estamos relajados. Pero una cosa tenemos por seguro, hermano, que el Señor nos alertó y nos avisó hace 5 años atrás y un poco más atrás, pero hace 5 años atrás el Señor vino hablándonos de que cosas terribles venían sobre el mundo. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado y en muchos lugares nos han menospreciado de las cosas que venían. Pero nos preparamos en ayuno, en oración. ¿Sabe qué? Le guste o no le guste a quien va a escuchar esto, hermano. Yo no estoy aquí para anularle el oído a nadie, ni para endulzarle el oído a nadie, ni para decirle lo que quieren escuchar. Estoy aquí para enseñarle las Sagradas Escrituras. Esta iglesia
tenía ministros llenos del Espíritu Santo, pero ella misma era llena del Espíritu Santo y reaccionaba en los ámbitos espirituales, en oración, en clamor, y el resultado está aquí, Pedro siendo liberado. Si bien el dolor pudo haber pasado como cualquiera de nosotros, hermano, mataron a un siervo de Dios, no es cosa menor, mataron a un siervo de Dios, hay una familia dolida, hay toda una iglesia golpeada. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no opacó su vida espiritual. Entonces, mi hermano, la historia de la iglesia no es para cualquiera. La historia de la iglesia es para verdaderos cristianos. Cristianos sentimentales, emocionales, que van a un culto, hermano, porque quieren sacarle rédito a Dios, porque quieren algunas cosas que les interesa temporalmente. Eso no es ser cristiano, hermano. Ser cristiano es tener en claro que nuestra salvación y la vida eterna fue lo que Cristo vino a darnos. Lo que venga como resultado o añadidura le compete a Dios. Pero a mí lo que me interesa es mi salvación y la vida eterna que Cristo vino a darme a través del sacrificio en la cruz. A su nombre sea la gloria en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Avanzamos un poquito más, hermano. Dice el apóstol Pedro aquí, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, primera de Pedro 5:8. Los Herodes tuvieron participación en la persecución contra la iglesia. Fueron como leones rugiendo. Leones que rugían, hermano. Como leones, que rugían. Ahora vamos a ver el verso 20 y vamos a ver hasta el verso 24. Y vamos a ver lo que sucedió, hermano. En este punto llamamos Dios ejecuta a los corruptos. Vamos a este punto. Dice así. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. En algunas oportunidades y ocasiones de la historia, hermano, Dios trató de distinta forma a reyes que se soberbecieron. Por ejemplo, el rey Usías terminó su día leproso a causa del pecado de soberbia. Eso nos encontramos con Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 20, mientras vamos buscando. Daniel capítulo 4, verso 28 al 23, vamos buscando también, así lo compartimos. Daniel capítulo 5, verso 34. Usted dirá, me va a llenar de un montón de textos. Es que hay que estudiar y escudriñar las escrituras. Yo ya tengo eso. Vamos a ver, Crónicas. Segunda de Crónicas 26:20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. El pecado trae consecuencias. ¿Sí? ¿Sabe cómo murió Usías? Leproso. La soberbia, hermano. Vamos de saco y corbata, todo perfecto, todo. La gente habla bien de mí, todo lo que quiera. Pero cuidado, hermano, con el pecado de soberbia. Cuidado con el pecado de soberbia. La iglesia predica esto. La iglesia verdadera de Jesucristo habla de esto. La Biblia dice que a los soberbios Dios mira de lejos, los resiste y da gracia a los humildes. ¿Qué dice Daniel 4:28? Y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres se arrojaban, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes
te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. 5:34, reconoce su maldad y da gloria a Dios. Amén. Este es el rey Nabucodonosor. No tiene 34. Daniel 5, 34. 5:34. 24, era hasta el 71. A ver. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura, pero ese es el otro ya. Daniel 5:34. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Usarpin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y se ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Tratos, perdón hermano, es 5:24. Lo vamos a hacer una corrección. Bien, diferente tipo de trato que Dios tiene con los reyes, hermano. ¿Sabe? ¿Usted cree que este tiempo, pleno 2020, pleno julio del 2020, ¿usted cree que es diferente? ¿Usted cree que en el cielo, hermano, el Señor está mirando hacia otro lado y no está observando lo que está pasando en la tierra? ¿Usted qué cree, hermano, que Dios no sigue gobernando sobre toda su creación? No es así. Dios sigue siendo el eterno, el Adonai, el todopoderoso. Aleluya. El que es el principio y que es el fin de todo lo que Él creó. Y gobierna sobre todo lo creado. Los poderosos, los grandes de la tierra, los que se enaltecen, se enorgullecen, los que suben a lo alto con su lengua pasean la tierra, con su lengua destruyen, con su lengua arman la guerra, destruyen al pobre, destruyen la justicia, destruyen el derecho. ¿Usted qué cree que Dios está en un lugar donde no se entera de nada y no sabe lo que está pasando? Este Dios que estamos hablando esta noche, hermano, que ejecutó a Herodes y fue herido por un ángel y comido por gusano, literalmente a la luz del día delante de toda la gente, hermano, el Dios todopoderoso no cambió, sigue siendo el mismo. Y ese Dios es el Dios, hermano, que envió a Jesucristo en la cruz. Y es el Dios, hermano, que sostiene a su iglesia. Y cuidado con usted que quiera tocar la iglesia del Señor. Porque el Señor Jesús dijo, no temáis al que puede matar el cuerpo, mas temed aquel que puede matar el cuerpo y puede enviar el cuerpo y el alma al infierno, el tormento eterno. Cuidado con levantarse contra la iglesia del Señor. Cuidado con querer frenar. Siempre decimos y lo seguimos diciendo, una cosa es que se levanten contra nosotros, nos lleven presos, nos hagan lo que quieran, que alguien se levante, nos difame. Si se levantan contra nosotros, somos seres humanos de carne y hueso. El tema es que se levantan quien está dentro de nosotros, contra quien está dentro de nosotros, para que usted entienda más claramente. Y es levantarse contra Dios. Aquí, hermano, este hijo del diablo llamado Herodes, que tenía todo el poder, venía de herencia de poder, cae ejecutado por Dios mismo. Estos fueron, hermano, los que se complacieron decapitando a Juan el Bautista. Y creyentes y ministros desviados, apóstatas, salieron a decir, hermano, que Juan el Bautista no tenía que enfrentarse con el rey, que no tendría que haberle dicho eso. Así están los cristianos apóstatas, hermano, miserables en su carne, en el mundo, hermano amado, por no hablar el evangelio de Cristo. Vienen a querer desacreditar lo que está escrito, cuando en realidad, hermano amado, estos hombres de Dios dieron su vida por la causa de Cristo, porque hablaron la verdad.
¿Sabe? El que se complace con el poder en este mundo, hermano, se congracia con lo temporal, se congracia con el dinero, se congracia con las posesiones. Pues ¿sabe dónde tiene su cama? Si por así decirlo pueda descansar en el mismo infierno. ¿Sabe por qué? Porque se complacen en el pecado, en el placer de este mundo, hermano. Pero estos hombres de Dios se enfrentaron a una realidad y esta iglesia se enfrentó a una realidad en el mundo espiritual. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios, hermano, por esta noche preciosa, porque Él nos da esta gran oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes el capítulo 12 de la historia de la iglesia. Y quiero, para ir finalizando, en esta noche estuvimos viendo estos pasajes. El rey Herodes, alabado por el pueblo, quien lo proclamó Dios, termina herido por un ángel y comido por gusanos, por no dar gloria a Dios. Nabucodonosor se salvó, hermano. Dios derriba obstáculos. El versículo 24 y 25 dice así, hermano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Vio? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque Dios derribó un obstáculo. Vamos a ver lo que dice Isaías. Note usted lo que dice la palabra del Señor. Crecía y se multiplicaba. Isaías 55, 10 y 11. Dice así. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hay una promesa y nada puede detener. Van a quitar a hombres, mujeres, va a haber oposición de todos lados, pero no se puede detener, porque esta obra es de Dios. Amén. Es de Dios. El verso 25 nos encontramos con un escenario de avance, no de retroceso ni de detención. Mire, hermano, yo no sé usted lo que están mirando del otro lado y lo que están escuchando en este día a través del audio. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué veo en estos tiempos? Iglesias detenidas. Detenidas. ¿Qué hacemos, hermano? Vamos a esperar a ver qué dice el gobierno. Bueno, acatamos lo que dice el gobierno. Aislamiento social por prevención de salud, Nosotros escuchamos las informaciones de las cosas que se dicen. Bien, y acatamos lo que dice legalmente. Perfecto. Ahora, vayamos al punto, hermano amado, y despeguemos de lo que está sucediendo socialmente. Vayamos al mundo espiritual. ¿Cómo está tu mente en estos días? Allí en el círculo alrededor, entre ahí de que querés volver al templo, está bien volver al templo, alabar a Dios, adorar a Dios, perfecto. A mí me apasiona adorar a Dios con los hermanos. ¿Es eso que Dios nos está diciendo? Sáquese de la cabeza la idea, hermano, de volver al templo como hacíamos antes, simplemente para estar ahí. Dios no tiene a su iglesia para tener encerrada en los templos, hermano. El Señor tiene a su iglesia para que avance. Aleluya. ¿Sabe, hermano? En estos días estoy escuchando mucho y leo y a veces paso y estoy mirando un poco las redes sociales y miro algunos tipos de reuniones así que se dan, y no estoy siendo crítico con esto. Lo que estoy diciendo, hermano, y le estoy alertando por la palabra del Señor, que la palabra viene del cielo y no viene a quedarse como una semilla, hermano, para llenarme de plata y de placer y de comodidad. No, la palabra de Dios dice, no va a volver vacía. Entonces quiere decir que viene, hace una obra y vuelve. Aleluya. No vuelve vacía, sino hace todo lo que yo quiero, dice la Biblia. No dice lo que yo quiero como ser humano, sino lo que Dios quiere hacer. Aquí encontramos el verso 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marco. Esto es lo que dice el verso 12. ¿Qué sucedió acá, hermano? Un avance, no un retroceso, ni no un detenimiento, hermano. No, un avance. Avanzó. El evangelio avanzó. ¿Sabe qué tiempo estamos viviendo, hermano? Gracias. Tiempo peligrosísimo. Amén, aleluya.
donde uno escucha y dice, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No hay dinero. Hermano, mire hermano, cárguese una mochila y salga, muévase algo, pero la iglesia no vuelve a ser la misma. Si usted quiere hacer de una iglesia a su medida, pues allá usted. Pero el Señor no tiene su iglesia detenida. Aleluya. Su iglesia está avanzando. Amén. No se detiene. Aquí Herodes era el obstáculo, lo eliminó, lo sacó del camino y punto. Se acabó. Ahora, hermano, ¿usted qué cree? Que el Señor dijo, bueno, muchachos, ya maté a Herodes. Está bien, mataron a un siervo. Ya maté a Herodes. Quédense aquí tranquilos, sigan acá, porque la verdad que está lindo, me apasiona que me adoren, me apasiona que ustedes se reúnan. Sí, perfecto. Es parte de nuestra devoción, hermano. Adorar a Dios con los hermanos, participar en la cena del Señor, participar en los bautismos, participar en las congregaciones. Hermano, es parte de nuestra devoción al Señor. Pero ¿sabe qué? La iglesia del Señor es un pueblo espiritual que avanza llevando el Evangelio de Cristo. Para finalizar, podemos decir que estas eran horas muy dolorosas por los acontecimientos sucedidos en la persecución. Pero también podemos decir que la iglesia no detuvo su marcha. Mataron a Esteban, ahora a Jacobo, pero cuando más la perseguían, más crecía. Un gran ejemplo para la iglesia de hoy en día. Que gracias a la misericordia de Dios, en particular en Argentina, no sucede esto. Sí recibimos reportes de otros misioneros, reportes de misioneros que en otras naciones hasta son asesinados por la causa de Cristo. Ahora ustedes y nosotros estamos viendo nuestras bases o fundamentos que debemos conocer muy bien. ¿De qué se trata? Esto es más importante que saber el link de la página del ministerio en internet. Hoy, al carecer de estudios bíblicos, en muchos casos alentamos que ustedes escudriñen las escrituras. Aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, hermano, para finalizar este capítulo 20, Gracias, Señor. esto es un impacto. Mateo 16, 18. Es un impacto porque vamos a orar. Vamos a leer esta palabra, hermano. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué es el Hades? El lugar de los muertos. Amén, aleluya. La oposición con muerte, hermano. Miren que si no fue tan real este suceso en el capítulo 12, hermano, que Pedro está en el centro de la escena, Jacobo fue muerto, y allí, hermano, el escenario se da con estos hombres de Dios, con Jacobo, el pastor de Jerusalén, con Pablo y Bernabé, con Juan Marco y toda la iglesia en su conjunto, perdón. Pasaje de Jesús hablándole a Pedro y diciendo sobre esta roca. Él reafirmó, él puso su sello, hermano, ese sello eterno, diciendo que él es la roca. Y el que está sobre la roca no cae, Aleluya. no puede, no se hunde. El que está sobre la roca está sobre fundamento firme. Gracias, Señor, aleluya. Para finalizar, hermano, el libro de los Hechos nos da a conocer que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. El cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo o a qué parte del cuerpo pertenece usted? Si es los dedos, si es el pie, si es la oreja, si es el ojo, lo que fuera, hermano, esté insertado en el cuerpo de Cristo. Aleluya. En el cuerpo de Cristo. Amén. El capítulo 12 de la historia de la iglesia. Dios haciendo obra extraordinaria. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermano, para agradecer al Señor por tan grande privilegio que tenemos de Aleluya. poder estar aquí compartiendo esta palabra. Ahí donde usted está, hermano, donde quiera se encuentre y donde van a llegar estos audios en los próximos días, Aleluya. usted pueda tomar conciencia y conocer el fundamento que tenemos como cristianos. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús en esta noche. Amén.
Gracias por tu gran amor y misericordia, por este día que nos has dado, por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra, Dios mío. Y sabemos que a través de las redes sociales, a través de las emisoras de radio en muchos lugares, en los próximos meses tu palabra llegará a tantos corazones, Padre, como es tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, damos todo honor y gloria, honra para siempre, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El centro de todo eres Jesús. Gloria a Dios. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo.
Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gloria a tu nombre, Jesús. Hermanos, damos gracias al Señor en esta noche. Es una bendición realmente poder estar aquí compartiendo juntamente a todos los hermanos. Antes de despedirnos, vamos a saludar también a muchos hermanos que están recibiendo la palabra del Señor. Queremos invitarlo para la próxima semana. Vamos a tener el próximo viernes, sábado y domingo. Vamos a estar aquí nuevamente con el favor del Señor. También como iglesias pertenecemos a la iglesia El Faro de aquí de Lanús Este, la iglesia El Faro de la Fe, como se conoce, hermano amado, nuestra sigla. Usted también puede compartir con nosotros estos tiempos que estamos viviendo a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor por nuestro pastor, el pastor Horacio Bobichuk y su esposa. Agradecemos al Señor por toda la congregación y los hermanos que cada día están orando por nuestras vidas. Así que saludamos también a nuestra hermana Raquel Salvatierra, Marta Fornari, nuestros hermanos allí de Federal Entre Ríos. Dios bendiga a mis hermanos, dice, queridos, y acá firme para poder seguir aprendiendo. Gloria a Dios, Marta y Juan. Nuestro hermano Ariel Aranda, nuestro hermano es diácono de la congregación, de nuestra congregación. Damos gracias al Señor por nuestro hermano. Es una bendición también que podamos saber de él y su saludo. Damari Jiménez, nuestra hermana de allí del 32, en González Catán, kilómetro 32, como se lo conoce. Nuestro hermano Adrián, nuestro hermano Adri aquí del otro lado del muro, a mis espaldas nomás, ahí está. Dios bendiga, hermanos, dice, paz. Jorge Infran, un amigo de la infancia de la provincia del Chaco. Damos gracias a Dios por Jorge. Luca Pedalino, digo bien, bendiciones, dice. Pablo Sarmiento, Noelia Sauco, Luisa Agote, digo bien, hermana Ira y Claudia. Amén, gloria al Señor. Seguimos, ahora vamos a ir a aprender un poco de farmacéutica. Amén, no, está bien. Honoria Ramírez, nuestra hermana de Montevideo, Uruguay. Dios bendiga a nuestra hermana Honoria. Nuestro hermano Dominguito Contreras de Santa Cruz de la Sierra. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Jessica Guzmán de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe también. Nuestro amigo y hermano en el Señor junto a toda su familia, Mirko Rivera de Yapacaní en Santa Cruz de la Sierra, también allí en Bolivia. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro amado siervo, nuestro amado pastor, su esposa. Dios les bendiga, dice nuestro amado pastor. Así que damos gracias al Señor también por Marcelo Torres, un hermano amado del Señor que pastorea y está al frente de una congregación allí en la zona de González Catán. La hermana Graciela Torres también y Fabián Ferreira. Así que damos gracias al Señor por todos los hermanos que estamos en este tiempo gozándonos en la presencia del Señor. Queremos decirle que en nuestra página, en Facebook, allí nos va a encontrar por Carlos Acuña y usted puede compartir con otros hermanos también en cada uno de los hermanos que usted tenga como contacto. Queremos decirle que estamos subiendo devocionales. Hemos comenzado hace unos días ya hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que estamos en esta serie. Y estamos yendo muy lentamente en el sentido que es una carta muy profunda, pero estamos llevando, hermano, adelante esta serie porque nuestros corazones el Señor ha puesto de que debemos enseñar la Escritura y debemos hacerlo ya. No podemos esperar y dejar pasar tiempo. Queremos decirle que usted puede visitar nuestra página allí, puede también seguir la retransmisión a través de YouTube. Allí en Operación Gedeón puede encontrarnos también allí. En días sucesivos usted puede seguir y también en Facebook puede seguir la serie. Así que allí están series como Las 7 Iglesias, series, hermanos, como Guerra Espiritual, series como La Historia de la Iglesia que estamos llevando adelante y todos los diferentes devocionales están en la página. Silvia y Luis son unos hermanos de Tacuarembó, ellos. Dari Romero dice: paz del Señor, amado hermano, hermosa enseñanza. Soy el hermano Darío del kilómetro 32. Después la hermana Gladys Camargo,
que dice bendiciones, amado. Amada familia hermosa, hermosa palabra de Dios, los bendiga usando tremendamente. Saludos, paz del Señor, dice. Amén. Saludamos a los hermanos de Tacuarembó, en la República Oriental del Uruguay, unos hermanos amigos en el Señor, y también a los pastores Daniel y María de Montevideo, Uruguay, a nuestra hermana Gladys Camargo, que es esposa de nuestro hermano Hernán, un amigo, un hermano que amamos en el Señor, a él y a toda su familia. Darío Romero de kilómetro 32 en González Catán. Dios bendiga a nuestro amado hermano y bendiga a toda la congregación también del pastor Jesús Torres allí en aquellas regiones, en aquellos territorios. Damos gracias al Señor por todo esto. Le instamos, hermano, a seguir leyendo la Escritura, a seguir orando, a seguir clamando a Dios. Y ¿sabe qué? Puede sonar, hermano, discriminatorio, pero búsquese buenas compañías, buenos amigos que lo edifiquen, personas que amen al Señor. ¿Y cómo va a conocer que aman al Señor? Porque aman su palabra. Toda persona que está compenetrada en la Escritura, que ama la palabra, ama al Señor. Rodéese de cristianos llenos del Espíritu. Rodéese de cristianos, hermanos, que tienen amor, fuego, pasión por las Sagradas Escrituras. Así que le dejamos abierta esta invitación para el próximo viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Y vamos a estar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado hasta aquí. Así que oramos al Señor en esta noche y después le invitamos a cantar una canción con nosotros. No se vaya allí porque hay un ambiente hermoso en esta noche, no solo aquí, sino en todo lugar donde se está compartiendo la palabra del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Dios mío, sabemos que tú has de enviar esta palabra como hemos escuchado en esta noche y llegará, Gracias, Señor, a Señor, muchos aleluya. Corazones. Oramos por las cárceles, los hospitales. Amén. Oramos, Padre, por los asilos de ancianos, los geriátricos. Oramos por los orfanatos donde están los niños, Señor. Oramos por lugares donde hay personas detenidas, Padre bueno. Gracias, en Señor. el nombre de Jesús en esta noche, para que la salvación llegue a esas almas que necesitan, Padre bueno. Señor, te damos gloria y honor, honra y alabanza en esta noche gloriosa, Padre bueno, porque grande obra estás haciendo, Señor, en todo lugar para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, ¡Aleluya! todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. En ti ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga.